Comunicación vía Zoom con Ricardo Yayo Ginsburg, nuestro colega, amigo, periodista, instalado por el sur de la provincia, por el departamento de San Rafael, pero bueno, hoy vamos a estar charlando con él de todo un poco, principalmente de política. ¿Cómo estás, Yayo? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo va? Yayo, ¿me estás escuchando? Hola, Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, vos sabés que con mucho frío, che, acá. El viento comenzó a soplar ayer, anoche realmente fue muy fuerte. Hoy ha estado durante todo el día, pero tiene la particularidad que realmente hace mucho frío, muy mucho frío. En este momento la temperatura no debe ser superior a los 6 grados, una cosa así. Realmente está fresquito, está fresquito. Acá por el ¿Vos qué Valle de tal? Duco, por el Valle de Duco está igual, bastante frío. Recién tuvimos un aire muy, muy frío, muy helado y con algo de escarchilla, en algunos sectores Ajá. del departamento de Tunuyán y del Valle de Uco. Ya pasó, pero bueno, De, está de pronosticado todos que modos, el tiempo continúe así. De todos modos, está muy seco, ¿no? Está haciendo falta que llueva un poco, que nieve, algo así, si no se nos va a complicar mucho. Exactamente, exacto. Bueno, Yayo, estamos en el mes de agosto y ya empezamos a Bueno, hablar. y cómo va el trabajo, Ale? Pero muy bien, muy bien. Ah, A full, cubriendo los tres departamentos con el equipo de FAC Noticias, llevando, bueno, toda la información, lo que la gente quiere saber, lo que la gente quiere, de lo que la gente quiere enterarse, mucha información social, mucha información que la gente quiere por ahí escuchar y no tanto, tal vez, del ámbito político, pero hay que hablar de política. No nos queda otra. y estamos en una época donde ya se puso en marcha la maquinaria política, falta poquito para las elecciones, porque si nos ponemos a pensar, el 26 de octubre, que es la fecha que tenemos para las elecciones, está lejos, pero no tanto, realmente estamos ahí al lado, ¿no? Falta, porque no sé, hoy es 20 y pico, faltan un par de meses. Y bueno, ya el calendario se comienza a acelerar y comienzan a pasar cosas que, si bien a la gente, yo coincido con vos, el problema de la política parecería que le pasa por al lado, por el costado, lo cierto es que de las decisiones políticas que tomamos cada vez que vamos a votar depende mucho después cómo nos van las cosas. Y esto es un dato de la realidad, que con los años uno aprende a valorar mucho más el voto, más allá de la oportunidad de poder elegir. Te obliga a pensar un poco más, me iré a equivocar con esto, me iré a equivocar con aquel, ¿qué pasa? Y no siempre es fácil de entender. Por ejemplo, hay un detalle ahora para esta elección en el 26 de octubre. Hay un dato a favor, que es que tenemos lista única, por lo tanto, la cantidad de boletas que vamos a tener arriba en el cuarto oscuro va a ser mucho menor. Ya Ujú. sabemos cómo se vota el sistema de boleta única, pero en esta ocasión vamos a tener dos urnas y ese no es un detalle menor. Claro, va a haber que tal vez educarse, interiorizarse para, bueno, para elegir a los candidatos y para utilizar estas dos urnas de manera correcta. Claro, son dos, ocurre que en este 26 de octubre vamos a tener elecciones nacionales, por un lado, y elecciones provinciales y departamentales, en el caso del Valle Uco, con los tres departamentos, donde por un lado vamos a elegir diputados nacionales, que en el Ujú. caso de Mendoza, no, si bien se eligen senadores ahora, Mendoza no renueva ningún senador, quedan los tres que estaban. En el caso de diputados, sí, hay que elegir unos cuantos diputados, pero también tenemos que elegir diputados y senadores provinciales, que eso van a ir en otra urna, y también tenemos que elegir los concejales, tanto Ujú. para San Carlos como Tupungato y Tunuyán. Por lo tanto, va a haber dos urnas, una nacional, otra provincial, y dentro de las provinciales va a haber una variedad de ofertas en las listas que tendremos que ir contándole a la gente y la gente se irá enterando en los días cómo son las cosas. Pero bueno, en definitiva, un proceso más electoral, una nueva fiesta de la democracia, porque quienes en algún momento de nuestras vidas atravesamos esa época donde no teníamos posibilidad de elegir, no teníamos demasiadas herramientas y ahora hay herramientas.
Después, obviamente, depende de cada uno de nosotros cómo la podamos usar, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad. Ya yo recién hacía referencia a esta situación de que tenemos la posibilidad de elegir, nos equivoquemos o no. ¿Cómo ves la Seguro. situación? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves a la Argentina? ¿Cómo estás viendo el gobierno nacional? Yo tengo una mirada bastante crítica con el gobierno nacional, porque entiendo que si bien muchas de las medidas que se han tomado y que se han aplicado han sido muy buenas, no se puede negar el éxito del gobierno nacional en controlar la inflación, que era un panorama que lo hemos sufrido toda la vida, que nosotros lo conocíamos sobremanera, lo duro que era, todo el mundo lo conoce. Ha sido un éxito del gobierno nacional poder controlar la inflación. Eh, Hay medidas que ha aplicado el gobierno nacional en cuanto a la estructura del gasto público que realmente han generado muchísimos problemas. Por ejemplo, esto que está pasando en estos días con el tema de las discapacidades Ujú. realmente fue muy fuerte, porque si bien se descubrió una gran cantidad de discapacidades que se pagaban, que en realidad no existían, eran parte de la maquinaria política, también se perjudicó a mucha gente que la recibía y que tenía sus condiciones en regla. Entonces, ese ha sido un tema importante. El otro tema que a mí me parece que es muy serio, muy grave, es lo que ha pasado con algunas entidades que, creo yo, ¿no? Visto desde Buenos Aires no tienen demasiado sentido, concretamente el INTA y el Instituto del INB. Y el INTA es un motor de desarrollo de todo el interior del país, porque tiene áreas específicas por ejemplo, la importancia que tiene el INTA Valle de Uco es tremenda. Y a partir del INTA Valle de Uco se han hecho una serie de logros y de cosas que han sido por demás importantes. Y hoy parecería que el gobierno nacional lo único que ve es la posibilidad de monetizar, de vender aquellos activos que tiene el INTA, que son grandes extensiones de terreno que dedica a la investigación. Para mí esto no es casual, esto no es casual, esto es buscar la rentabilidad y todo el trabajo de investigación que se ha hecho durante tantos años que vaya a cualquier lugar. Y el otro tema que a mí en lo personal me parece muy serio es lo que pasa con el INB. Ujú. De hecho, fíjate vos que el Congreso Nacional determina que no hay que tocar el INB y hoy, en el boletín oficial, el Gobierno Nacional decide despedir o dejar en disponibilidad a una serie de empleados del INB, muchos de ellos vinculados a los aspectos técnicos. Y cuando vos le preguntás, ustedes hicieron una nota muy linda con Martín Hinojosa, cuando Ujú. hablabas de qué pasa con el INB, y Martín, en su carácter de ex director del INDB, lo dice claramente, esto lo festejan aquellos que no les gusta trabajar bien, trabajar limpio y transparente. Es decir, si vos sumás esa mirada de alguien que conoce el INDB desde adentro y le agregás una pequeña porción de esto que estamos hablando del INTA, que la intención es privatizar todo y que todo me importe nada, y le agregás un poco esto que se destapó ahora con el tema de las discapacidades y el negocio que aparece también con el tema de los retornos por los remedios y demás. Tenemos una sumatoria explosiva que hace que quienes llegaron al gobierno nacional con un discurso de destruir a la casta, destruir el aparato del Estado Nacional, porque para lo único que servía era para robar y todo lo demás, que parcialmente es cierto, es verdad, se robaba mucho, pero también ellos están robando. O sea, ¿cómo se explica esto del director de discapacidad hablando de los retornos que recibe la secretaria general de la presidencia? ¿Viste? Son Claro. temas muy serios, son preocupantes. O sea, por un lado, creo que todos celebramos que la inflación esté controlada, pero creo que también que todos vemos con preocupación cómo las fuentes de trabajo genuino se van agotando. Nosotros, vos y yo, y parte del equipo de Noticias, éramos parte de una empresa y recibíamos nuestros sueldos. Dejamos de tenerlo. Hoy seguimos en la calle, seguimos laburando, po- porque somos creativos y porque nos reinventamos, pero obviamente nuestra situación no es la misma que la que vivíamos hace un año y pico atrás. Estamos Claro. hablando de casos muy particulares, pero esto se repercute por varios lados. Entonces, las decisiones que se toman, ¿qué es lo que elegimos ahora, por ejemplo, a nivel nacional? Elegimos que los diputados que van a entrar
apoyen esta forma de gestionar la nación o se pongan en contra. Es una decisión difícil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos al oficialismo que propone la continuidad de este modelo que estamos teniendo o elegimos una vía alternativa? Una decisión muy propia, muy interna, cada uno la debe calibrar bien, pero sin lugar a dudas es una decisión muy importante. Sin duda que sí. Y en esto de decidir de manera inteligente, pongámosle ese, ese título, tenemos muchas opciones. Hay nombres, hay partidos, hay alianzas, hay uniones, algunas pensadas y otras impensadas totalmente. Contanos qué nos vamos a encontrar cuando entremos al cuarto oscuro, aparte de estas dos urnas a las que hacíamos referencia, pero ¿cuántos partidos hay y cuáles son los nombres Oh, que más suenan? mira, en el caso concreto de la provincia de Mendoza, yo había publicado un pequeño análisis en Usina Noticias que dice que nosotros vamos a renovar la provincia de Mendoza tiene 10 diputados nacionales. De Ujú. ellos vamos a renovar la mitad, vamos a renovar 5 diputados nacionales. ¿Quiénes son los que finalizan su mandato? Julio Cobos y Pamela Verasay, que son de la Unión Cívica Radical. También finaliza su mandato Adolfo Bermejo y la sanrafelina Liliana Paponet de Unión por la Patria. Y también finaliza su mandato Álvaro Martínez de La Libertad Avanza. Esos 5 son los que finalizan su mandato. De ellos, Julio Cobos y Bermejo ya dijeron que no van a renovar sus bancas, cambiar su actividad, y tanto Pamela Verasay quiere continuar el mandato. Y acá en el caso de Pamela Verasay hay un detalle muy interesante. La señora Pamela Contame. Verasay, aliada del gobernador Alfredo Cornejo, fue senadora nacional por Mendoza entre el 2015 y el 2021. Y en el Ujú. 2021 dejó de ser senadora y pasó a ser diputada. Es decir, que del 2015 a 2025 lleva 10 años en la Cámara de Diputados y ahora aspira a ir por 4 años más. ¿Esto es casta? Sí lo es. Pregunto. Sí lo es. Y entonces, pero es la candidata a la Libertad Avanza, de esta alianza de Cambio Mendoza con la Libertad Avanza. Esto es Entonces casta. no, no es casta, no se toca. No se toca. Es muy difícil. Es Es, complicado. es complicado. El candidato a diputado nacional en primer término es Luis Petri, el actual ministro de Defensa, que hace un rol, ¿no? Deja al Ministerio de Defensa para ir a la Cámara de Diputados. Sí, Todos los mendocinos sabemos que Petri quiere ser nuestro gobernador. Esto no es ninguna novedad. correcto. Y en este juego de Cambia Mendoza, ¿qué hace Petri? Se baja de su afiliación de la Unión Cívica Radical, se afilia a la Libertad Avanza y ahora aparece en esta alianza como candidato en primer término a diputado nacional. Eh, Petri, ¿qué intereses va a defender? ¿Los intereses de la provincia de Mendoza o va a defender los intereses del gobierno nacional? ¿Van de la mano los intereses de la provincia de Mendoza con los del gobierno nacional? Y podemos discutir un poquito. Ujú. Son estas cosas que tenemos que pensar. Y después, el tercer candidato con posibilidades de entrar, sin lugar a dudas, es Álvaro Martínez, que es el presidente del PRO, de la Libertad Avanza en Mendoza, y tiene posibilidades de entrar. Es el panorama en cuanto al oficialismo. Bien, Discúlpame. Estoy bastante resfriado. No sé si se nota. ya nos dimos En lo, cuenta, en no lo- te preocupes. sí, sí. En lo que tiene que ver con el justicialismo mendocino, la oferta electoral, también de 3 diputados, está encabezada por el intendente mandato cumplido de San Rafael, el señor eh, Emir Félix, Ujú. y la acompaña en segundo lugar mm, Marisa Uceda. eh, Maris Uceda, y en tercer lugar Matías Tebanato. Espera que Ujú. me suena la nariz. Nombres muy conocidos para esta fuerza Vale, justicialista Mendoza, que está integrado por varios partidos, por el PJ, exacto, eh, es una alianza donde el Intransigente. justicialismo intenta recuperar algo del protagonismo que ha perdido en los últimos años. Y la apuesta es interesante, pero también acá no hay que dejar de lado de mirar
que el kirchnerismo de Mendoza, que era tan fuerte, encabezado por Leonel Fernández Agasti, está perdiendo protagonismo. Ujú. ¿Qué está pasando con el peronismo mendocino? En un momento, después de la gestión de lo que fue Paco Pérez, obviamente el peronismo quedó muy dañado. La gestión de Sí. Paco Pérez no es ninguna novedad, no es un secreto para nada, no fue de las mejores. Ujú. Básicamente porque Paco Pérez en un momento se sometió a los designios de la señora Cristina y después se quiso oponer y no pudo, entonces le hicieron las mil y una perrerías, más allá de las cosas que le hizo la Unión Cívica Radical, que no aprobarle presupuestos y demás. Por eso terminó siendo tan poca feliz la gestión de Paco Pérez. De aquella mala gestión se tradujo en un resultado electoral de Alfredo Cornejo y de ahí en adelante la historia es conocida. Ahora bien, la provincia de Mendoza, ¿está como una provincia floreciente o es una provincia estancada? ¿Es la auténtica perla del oeste, como se lo llamaba tiempo atrás, o es una provincia que se ha quedado estancada a partir de una serie de cuestiones que pagaron? En una medida política acertada durante la gestión de Julio Cobos, se demandó a la provincia por los perjuicios sufridos por los beneficios de la promoción económica y se obtuvo una importante cantidad de dólares, Sí. que todavía no aparecen en la obra pública mendocina y que han perdido su valor real. Son estas cosas que por ahí no se entienden, porque si tenemos mil y pico millones de dólares, bueno, vamos a arreglar todas las rutas, vamos a hacer escuelas nuevas, vamos a resolver el problema de los puentes que tenemos acá para ir a Mendoza, vamos a resolver esas Ujú. cosas. Pasa el tiempo, la guita se va evaporando y sin embargo las cosas siguen más o menos igual. Entonces es un momento complejo para la provincia de Mendoza y por eso volvemos la charla atrás. ¿Qué hacemos? Elegimos esta forma de gobernar a nivel nacional, porque en definitiva las decisiones nacionales son las que después disponen el dinero que va a bajar a las provincias. ¿Elegimos esta Ujú. forma que tenemos ahora o intentamos darle un cambio? Como dice Axel Kicillof, es el momento de ponerle un freno a Milei. Yo no sé si es tan necesario ponerle un freno a Milei, pero sí es bueno que funcionen las entidades como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Ujú. donde se toma una medida, el presidente Milei la veta, como es su estilo, porque para él el equilibrio fiscal es lo más importante, entonces veta algunas cuestiones que son muy sensibles, como el aumento de los jubilados. Es una barbaridad. El costo financiero, el costo fiscal que tiene el aumento de los jubilados es realmente bajo a nivel nacional y el tipo lo frena. No Entonces, mueve la aguja, no mueve no mueve la aguja en el el gasto equilibrio general. fiscal. Ale es como si al Tiago, en lugar de darle un alfajor para la merienda del día, le dieras un alfajor y dos caramelos. Una cosa Claro. así, ¿viste? No es un dato significativo. Ujú. Sin embargo, el tipo lo frena. Y vos te pones el aumento que aprobó diputados y senadores para los jubilados, era 40.000 pesos. Claro. Cualquiera de nosotros que va al almacén de la esquina, ¿qué hace con 40.000 pesos? Son 2 kilos de carne, ¿viste? Ujú. Entonces, no lo entendés muy bien, pero para el jubilado que gana 280.000, porque ese es el sueldo del jubilado, los 70.000, los 350 se llega con el bono adicional. Pasar de 280 a 320, que vendría siendo con este incremento, y sería distinto. Y si el bono pasara de 70 a A 100, 110. es otro Ujú. número. No es lo mismo tener 350 que tener 480 en el bolsillo. El Exacto. presidente Milei se opone porque le rompe el equilibrio fiscal. Y resulta que el equilibrio fiscal está roto, o el equilibrio fiscal se lo patinan tratando de mantener la cotización ficticia del dólar. Entonces, ¿cuánto vale realmente el dólar? Es muy compleja. Es más, ¿sabes qué es que tendríamos que hacer como periodistas o como gente que quiere aclararle las cosas a la gente? Hablar con los economistas, con un economista que nos entienda, que nos explique cómo funciona esto, que nos ayude a entender. Porque nosotros hablamos de política, hay elecciones, diputados para qué vamos a elegir, después veremos lo que va a pasar en el interior de la provincia, qué vamos a hacer con los concejales. Eso lo charlamos otro día. Pero en esta elección nacional es muy importante.
Tenemos que elegir qué modelo de país queremos. Y vos lo escuchás al presidente Milei, la forma despectiva que tiene de referirse al interior de la provincia, y vos escuchás a los productores. Hay realidades que nosotros conocemos, Ale. Ujú. No se levantó el zapallo. El Sí. zapallo que se plantó en la provincia de Mendoza no se levantó, la zanahoria quedó tirada. Hubo problemas con algunos productos tradicionales como el tomate. Entonces es compleja la situación. ¿Cuál es el camino a seguir? Y aunque no nos guste la política, algo de lo que pasa por la legislatura nacional siempre nos afecta, no, tal vez no directamente, pero sí indirectamente tiene que ver con nuestro bienestar. Esto es así. Sin duda que sí. El tema es, claro, pensando en las elecciones del 26 de octubre, ¿qué es lo que decidimos? ¿Qué es lo que votamos? ¿A quién votamos? Hay mucha gente que, Sí, sí. como vos decías, haciendo este análisis que vos estás haciendo, está muy enojada, con diferentes La gente sectores. está muy enojada. Sí. También, a ver, nosotros centramos la oferta electoral mendocina únicamente en la alianza de Cambia Mendoza con la Libertad Avanza y lo que puede hacer el Partido Justicialista, pero hay otras ofertas para llegar a la Cámara de Diputados Nacional. Nos Sí. vamos a encontrar con lo que vendría siendo la tercera opción, Ujú, que es un poco un desprendimiento de lo que era la Unión Mendocina, que ahora funciona bajo el nombre de Provincias Unidas. Provincias Unidas es una agrupación política nacida de un mix de distintas fuerzas que tiene un poco de peronismo, tiene un poco libertario, tiene un poco Partido Demócrata, que en el caso de la oferta mendocina para llegar a la Cámara de Diputados la encabeza Jorge Difonso, ujú. la segunda candidata es Flavia Manoni y el tercero Jorge Palero. ¿Cuál es la particularidad? Tanto Jorge Difonso como Flavia Manoni son originarios del Valle de Uco, San Carlos y Sí. Tupungato. Ujú. Esto presupondría que ellos trabajarían en la Cámara de Diputados tratando de obtener algún beneficio para los productores de nuestra región. Esto está muy entre comillas. Sí, Y sí. la tercera opción, que es Jorge Palero es el empresario radicado en Godoy Cruz, se dedica a fabricar las etiquetas, hombre históricamente vinculado al radicalismo, quedó fuera del radicalismo, la posibilidad de elegir algo, busca esto como tercera opción. ¿Es bueno o es malo lo que ofrece Provincias Unidas? Y depende del cristal con que se mire. Depende Podría del ser, cristal con que se mire. podría ser potable. Nos vendría bien, seguramente sería interesante tener a Jorge Difonso en la legislatura nacional. Sería interesante. No depende de nosotros, obviamente. Depende Obvio, de obvio. los votantes. Claro que sí. También hay una oferta que tal vez está un poquito más lejos de la realidad, a nivel nacional, aunque no tanto a nivel provincial y a nivel local, que puede llegar a ser una sorpresa, me parece que es el Frente Verde. El Frente Ujú. Verde postula para llegar como diputado nacional a Mario Vadillo. Ya sabemos quién es Mario Vadillo. Sabemos Ya quién lo es Mario conocemos. Vadillo. Sí, sí, Eh, sí. lo acompaña Belén Boa y Duda Chapel. Son dirigentes de relativa importancia. Sería bueno que Mario Vadillo estuviera en la legislatura nacional, en la Cámara de Diputados, y por ahí se puede pensar que va a haber una propuesta o una defensa más activa de los intereses mendocinos. Porque en definitiva lo que creo que todos buscamos es que defiendan los intereses mendocinos. Por Y supuesto. también debemos mencionar, y no lo vamos a dejar aparte, porque ha vuelto a aparecer Protectora. ¿Te Ujú. acordás? Protectora, Sí, histórico sí. partido que lideraba José Luis Ramón, José Luis que le Ramón. permitió llegar precisamente a la Cámara de Diputados a nivel nacional, que fue una sorpresa electoral en un momento. Después Ramón le atacó ese virus que le ataca a algunos mendocinos cuando llegan a Buenos Aires, que se cambian la camiseta y ese tipo de cosas. Coqueteó por acá, coqueteó por allá, ha decidido volver a los orígenes y le avanzó nuevamente Protectora. Y Protectora intenta llegar al Congreso Nacional nada más y nada menos que con Carolina Yaqui. La Ujú. conocemos, la conocemos. Sí, lo Hemos conocemos. hablado Sí. con Carolina Yaqui, es una profesional de la no Es sé cómo se llama, abogada. es abogada, es una profesional con amplio conocimiento en derechos humanos, Ujú. no hay duda esa, en los derechos
sobre todo de la sexualidad y todo lo demás. Y sería una voz muy potente, no hay dudas de eso, aunque no sé si es lo que Mendoza necesita hoy, tal vez cerrado por esta visión sesgada que tengo yo, nada más que de los aspectos económicos y la producción. Pero sería interesante lo de Carolina Yaqui también. Y después, si querés otro día lo seguimos charlando, Protectora tiene una oferta muy interesante en lo que tiene que ver con los legisladores provinciales locales, es decir, hay candidatos muy fuertes de Protectora a nivel provincial por el tercer distrito electoral, que es lo que incluye El Tuluyanto con Valle Gato de San Uco. Carlos, Ujú. el Valleduco. Es muy interesante lo que hay ahí, pero lo vamos a analizar otro día. Y también, tradicionalmente, siempre quieren llegar, en los últimos años han disminuido mucho su caudal electoral, está la gente del Frente Izquierda, ¿no? Frente Izquierda de los Ujú. Trabajadores, que tienen a Micaela Blanco Minoli, no la conozco. Tampoco yo. Nicolás Fernández y María Fernández, y después el Partido de los Jubilados, que tiene como candidato a Carlos Salazar y la señora Isabel Grosso. Tampoco los conozco. No Ujú. creo que muevan la aguja electoral, pero en este análisis que estamos haciendo los candidatos es absolutamente necesario que los nombremos, porque seguramente tendrán sus adherentes. Caudal de votos, claro. Son partidos minoritarios, pero bueno. Son partidos minoritarios, son partidos minoritarios. Dicho esto, volvemos al inicio de nuestra conversación, Ale. Apelar a la responsabilidad de cada uno de los que va a votar. Primero, eh, cumplir con nuestra oportunidad de ir a votar, porque otro de los detalles alarmantes que no se pueden dejar de lado es la cantidad de abstenciones o de gente que no va a votar. Como Ujú. la multa por no ir a votar es absolutamente intrascendente, la gente elige no ir a votar, no quiero votar. Y Y por también lo otro tanto después dato, sí, pasa esto, como no otro dato votás y que se ha después dado, gana cualquiera. Sí, te escucho. claro, otro dato que se ha dado en las últimas elecciones es la gran cantidad de votantes o de votos en blanco. Más allá de la Claro, gente que claro. no va a votar, que es un importante porcentaje, la gente que va y vota, bueno, o no tiene definido a quién votar, a quién brindarle su apoyo, o no sabe, o no los conoce, o no quiere simplemente apoyar a ninguno. Y creo que esta situación de los votos en blanco se va a ver en estas elecciones del 26 de octubre, porque decíamos, Sí, la sí, gente sí. está enojada, está cansada, y bueno, todas estas situaciones que vemos a diario en el Congreso, todas estas situaciones de ajuste, de cierre, de todas estas cuestiones que enojan mucho a la sociedad, bueno, creo que se van a traducir o en gente que no vaya a votar, o en gente que vaya a votar y no elija ninguno, voto en blanco. Me da la Claro. sensación a mí que puede suceder. Un dato a favor es que la campaña electoral va a ser corta. No hay Ujú. demasiado tiempo para hacer campaña, es un mes nada más. Por lo tanto, el bombardeo mediático publicitario va a ser de un mes. Ya empezamos a ver en las redes sociales, sobre todo, que va a ser el gran elemento comunicador. Empezamos a ver una cantidad de gente que aparece como candidatos, que nos parece bien, porque si nosotros queremos que esto cambie, la única forma es poder participar. Nos parece bien que haya candidatos, pero bueno, como oyentes, como televidentes o como usuarios de redes sociales, preparémonos para el aluvión de cosas que vamos a tener. Pero bueno, esto es así. Esto funciona de esta forma. La política funciona de esta forma. ¿Viste vos? Yo estoy seguro que a FAC Noticias le va a llegar una cantidad de gente que quiere que le hagan nota por estos días, que Ujú. va a ser muy importante. Y vos tenés que elegir, porque lo hablábamos recién. El perfil de FAC es más social que otra cosa, más puesto en los problemas de la sociedad que en lo político. Entonces, le vas a dar tanta preponderancia a la política y es una decisión del grupo de trabajo. No es fácil, no es fácil. Ahora yo estoy trabajando nuevamente en Canal 8, ¿no? Canal 8 me abre las puertas, de hecho la familia me invita a participar, estamos haciendo todos el programa político de Canal 8
¿Qué días y estás ya yo estamos al rey. con Los todos? miércoles 21 a 30 horas en la Bien. pantalla Canal 8. Eh, y bueno, tenés el pulso político de lo que pasa en el Valle de Uco y vos decís, mirá la cantidad de gente que hay, que algunos son conocidos, otros no tanto, algunos tienen propuestas interesantes, otros no saben de qué hablar. Porque la Ujú. verdad, viste, viene alguien que quiere ser concejal y dice, no, pues yo creo que tenemos que resolver el problema de las viviendas. Y nosotros sabemos que el concejal el problema de la vivienda no te lo va a resolver. Claro. Va a Son hablar otros de los otras cosas. aspectos. El concejal tiene que hablar de otra cosa. Y después otro tema que siempre está vinculado a la política es la rosca interna, los movimientos, qué pasa, quién viene, quién no viene. Cuando esto supongo lo vamos a hacer en capítulo, ¿no? Cuando hablemos de la provincia de Mendoza, de los senadores y diputados del tercer distrito electoral, que en nuestro caso en particular, Ujú. vamos a ver que la presencia del Valle de Uco es escasa, ¿no? Sí. No hay tantos representantes del Valle de Uco, obviamente, si el tercer distrito electoral tenemos Luján y tenemos Godoy Cruz, nosotros tenemos menos habitantes, nuestra representación es muy escasa. Ese va a ser un detalle interesante a tener en cuenta porque nuestro legislador provincial, como en el caso del nacional, el que pelea por la provincia, el provincial debería pelear por los departamentos del Valle de Uco y esa también es una situación compleja porque no siempre hay solución real y efectiva para los problemas del Valle de Uco. ¿Hay movimientos? Sí. ¿La provincia está haciendo algunas cosas? Sí. ¿La municipalidad está haciendo algunas cosas? Las tres municipalidades, ¿no? Ujú. Sí, algunas cosas sí, le faltan muchas, porque bueno, no tienen el elemento necesario que es el dinero. Cuando el presidente Milei asumió, fue cortito, claro, no hay plata, y aparte que no hay plata es muy difícil hacer cosas. Algo se hace, los 1.000 millones famosos de la provincia de Mendoza están ahí en veremos, Ujú. eh, pero hace mucho que no venís para el sur vos. Bastante, sí, bastante. Bueno, yo estoy todas las semanas en la ruta 143 y está destruida. Destruida. Bien. Y el tráfico que tiene es impresionante. ¿Quién la va a arreglar? Si Vialidad Nacional desapareció y la Claro. provincia no se hace cargo, ¿quién arregla esa ruta? No No hay más arreglaron, accidentes porque Dios no arreglaron los quiere. puentes, durante tantos años no arreglaron los puentes que conectan el sur, Valle de Uco, con la ¿Sí? provincia de Mendoza, sobre la ruta 40. Bueno, Nosotros lo hemos hablado, Ale, infinidad de veces. Hay dos provincias de Mendoza. ujú. Hay una del río Mendoza hacia arriba y del río Mendoza para abajo. Hay otra que es donde estamos nosotros. Esto siempre fue así y bueno, pues complica, Y con complica. realidades muy, pero muy distintas. Bueno, ya Sí, absolutamente. se nos termina el tiempo y te agradecemos muchísimo todo el equipo de FAC Noticias este contacto. Vamos a seguir. La semana que viene vamos a hablar de la provincia de Mendoza y los legisladores que van a representarnos. Ahí va a estar entretenida la cosa. Y después, bueno, Sí, va a vamos a estar muy hablar bien. de lo que sucede Sí, también sí. a nivel Valle de Uco, Después, Choclán, Tupungato, después San Carlos. para el Valle de Uco, me parece que no nos va a alcanzar con un programa porque eh, los tres consejos deliberantes del Valle de Uco tienen 10 integrantes cada uno, Ujú. se renuevan la mitad de cada uno de ellos y entonces hay que ver cuál es la oferta electoral que vamos a tener. En el caso de Tunuyán, que ya se conocen algunos nombres, se conocen los nombres en los tres En todo, departamentos. Entonces sí, va a ser interesante. Yo veo, por ejemplo, para San Carlos, veo que Marcelo Romano quiere ser concejal por San Carlos. sí, Pues, a ver, yo no desconozco lo que es Marcelo Romano a nivel nacional. No desconozco su capacidad y su posicionamiento en temas por demás importantes. Entonces me sí, no se cuesta discute, no se ubicarlo discute. como concejal. No, Ujú. eso no sé, pero me cuesta ubicarlo como concejal del departamento de San Carlos. ¿Qué pasó, compadre? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no estás ocupando otro lugar más importante? Hay que charlarlo. También uno ve un poco lo que pasa en Tupungato, un poco lo que pasa en Tunuyán. En Tunuyán tal vez hay algunos aires renovadores en algunas de las propuestas y también hay nombres que vuelven siempre.
Será interesante y divertido poder hablar, por más que en la columna dominical de De luces y usina. sombras que hacemos de Ujú. Usina de Noticias todos los domingos, siempre algo vamos poniendo, pero vos sabés que yo Yayo, voy. se nos corta la Ah, llamada, bueno, se bueno, nos listo. corta el Zoom. Listo. Seguimos la Bueno, semana que viene, ¿te parece? combinemos la próxima semana y charlamos un ratito más. Te Dale, mando un beso muy grande a vos, a todo el equipo, a Tiago, que me imagino que estará inmenso, a Nelson también, y a todo el equipo. gracias. Estamos en contacto cuando ustedes quieran. Gracias, Gracias. Yayo. Muchas gracias. Chao, nos Gracias a vemos. todos los que estuvieron a través de las redes sociales de FAC Noticias. La semana que viene volvemos. Gracias, gracias. Chau, chau.